el tema que teníamos pendiente era congruencia de triángulos. Decimos que dos triángulos son congruentes si sus lados y sus ángulos son iguales. El símbolo de congruencia es este que vemos aquí, es el signo igual y sobre ellos una viñeta. Por ejemplo, cuando hablamos de congruencia, no importa la posición donde se encuentran los triángulos, pero si los unimos, sus medidas van a ser iguales. Tenemos este caso de aquí, si vemos están en la misma dirección y sus medidas simultáneamente son iguales. En este segundo caso están en caso contrario, pero sus medidas son iguales. Ahora, para determinar la congruencia de triángulos tenemos tres criterios. El primer criterio es lado, ángulo, lado. L a L, ¿verdad? Lado, ángulo, lado. Tenemos este ejemplo. Aquí nos señala primero con una rayita que nos quiere decir con una línea que es el primer lado. Luego tenemos el ángulo y tenemos dos líneas en la parte inferior. Me dice, según este criterio, que dos triángulos son congruentes si dos de sus lados correspondientes son iguales y el ángulo que se forma entre ellos va a ser correspondiente. En este caso, si vemos, aquí tenemos este lado, el lado AC con el lado BC y el ángulo que se forma entre ellos va a ser congruente con el otro. La solución sería el segmento AC, en este caso, la línea de acá, la primera línea AC, es congruente con el DE. Ahora tengo el ángulo. En este caso, el ángulo C del primer triángulo, el ángulo C, es congruente con el ángulo D del segundo. Ahora empezamos siempre con el primer triángulo. El triángulo BC o CB, el orden de los vértices no importa. Entonces el segmento BC es congruente con el DF. Acá la respuesta, los triángulos ABC, que es este, es congruente con el triángulo DEF por el criterio lado, ángulo, lado. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí hay dos triángulos unidos nada más. ¿Cuál sería la solución? La solución es la siguiente. La número 1. El segmento EF, para mencionar que son lados, le vamos a poner una línea aquí arriba. El segmento EF es congruente con el FG. Ahora vamos con el siguiente. Aquí tenemos este ángulo que se llama el ángulo F del primer triángulo. Y si vemos es el mismo ángulo F del segundo triángulo. Entonces, el ángulo F es congruente con el ángulo F del siguiente triángulo. Ahora vamos con el segundo término. El segmento DF es congruente con el segmento FH del segundo triángulo. Entonces decimos, los triángulos DEF son congruentes con el triángulo FGH por el criterio lado, ángulo, lado. El segundo criterio que tenemos es el criterio ángulo, lado, ángulo. En este, dos de sus ángulos van a ser congruentes y un lado. Acá tenemos el primer ejemplo. Lo mismo, tenemos dos triángulos unidos por un mismo vértice. En este caso vamos a señalar el primer ángulo. Decimos que el ángulo B
es congruente con el ángulo E. Y tenemos el segmento BC es congruente con el CE. Y el ángulo C del primer triángulo es congruente con el ángulo C del siguiente. En este criterio me dice que dos triángulos van a ser congruentes si dos de sus ángulos son iguales y el segmento o la línea, el lado, por decirlo así, que los une es congruente con el siguiente. Entonces los triángulos ABC es congruente con el triángulo DF por el criterio ángulo, lado, ángulo. Acá tenemos dos triángulos. Están de formas diferentes, pero mi dibujo me está señalando que este va a ser el primer ángulo, que voy a tomar como referencia. Entonces yo digo lo siguiente: solución. El ángulo D es congruente con el ángulo 1, que es aquí el ángulo G. Y ahora vamos con el segmento entre ellos. El segmento DF es congruente con el segmento GI del siguiente triángulo. Y ahora tenemos el ángulo F es congruente con el ángulo I del siguiente término. Entonces, los triángulos DEF es congruente con el triángulo GHI por el criterio ángulo, lado, ángulo. El tercer criterio es criterio lado, lado, lado. Me dice que el criterio lado, lado, lado es cuando los tres de sus lados son iguales que los tres lados del siguiente triángulo. Acá hacemos lo mismo. El segmento AC nos vamos a dirigir por el número de líneas que tiene cada lado. Por ejemplo, aquí el segmento AC es congruente con el DE del siguiente triángulo. Ahora vamos, lo otro que me muestran es el segundo lado. Acá vemos el segundo lado, el segmento AB es congruente con el EF. Y el último, el segmento BC es congruente con el DF del siguiente triángulo. Entonces, los triángulos ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio lado, lado, lado.